Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, bienvenidos todos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en este lugar. Como dice Álvaro, lo mejor que podemos hacer es estar adorando y alabando a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojitos. Vamos a poner esto en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Sé tú quien viene, quien revela su verdad, tu palabra, Señor, y la siembra en nuestro corazón. Sé tú quien nos habla, sé tú quien nos inquieta, Señor. Sé tú quien visita cada lugar de las personas que estamos aquí, Señor. Sé tú quien nos conmueve y quien nos acerca, Señor, a tu corazón, a tu reino. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que se mueva en este lugar de manera poderosa. Te damos la gloria y te damos el honor. Amén. Eh, Está muy de moda hablar de lo que es inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Y a qué le llamamos en resumen inteligencia emocional? A tener la habilidad de poder identificar, ¿verdad? Lo que está sucediendo con las personas que conversamos, que hablamos, que interactuamos y saber reaccionar a eso de la mejor forma, ¿verdad? En pocas palabras a eso se le llama inteligencia emocional, a controlar mis emociones para saber cómo reaccionar de la mejor forma posible. Y una de las cosas que venía a mi mente es que normalmente cuando nosotros enfrentamos batallas, enfrentamos dificultades, enfrentamos problemas, normalmente los ganamos o los perdemos dos veces. La primera la ganamos o la perdemos en la mente y la segunda en el campo de batalla. Eso sucede normalmente. Y es igual como el pecado, ¿verdad? Jesús dijo, el que codicie la mujer de su prójimo ya pecó. No el que se metió con ella, el que la codició. O sea, el que pensó algo indebido ya pecó, ya perdió la batalla. Entonces, en nuestra mente existe esa lucha, esa batalla, esa presión fuerte por cada una de las cosas que nosotros enfrentamos. Y lo que sucede es que muchas veces perdemos las batallas antes de comenzarlas, antes de enfrentarlas, porque la perdemos en la mente y cuando la perdemos en la mente después la perdemos en el campo de batalla también, porque ya entramos vencidos, ¿verdad? Sucede que no hemos aplicado a un trabajo y creemos en nuestra cabecita que van a elegir a otro porque es más joven, porque el currículum es mejor, por cualquier otra cosa. Eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que muchas veces a la primer caída ya no queremos seguir corriendo. Nos cuesta levantarnos. Otras veces somos muy dados a dejar las cosas a medias, inconclusos. Y yo me apunto en eso porque haciendo esta charla, en realidad Dios ha estado hablando mucho a mi vida. Me sentí muy expuesto a lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Y lo que pasa es que el rival, uno de los rivales más grandes que tenemos es nuestra mente. Lo que sucede en el campo de batalla de nuestra mente. Y es que normalmente estar en uno de los extremos también es un riesgo, ¿verdad? Hay quienes somos muy positivos y entonces tendemos a ser muy perfeccionistas. Pero el negativo tiende a ser derrotista. Entonces, he aquí la importancia de tener un balance, porque lo que sucede es que se nos olvida por completo la gracia de Dios. Yo puedo ser muy positivo o muy negativo, pero en toda circunstancia yo dependo de la gracia de Dios. Y eso me hace que llevarme a lo que debe ser un balance en el camino con Cristo, ¿verdad? En pensar aquello que Dios va a hacer por mí y aquello que Él me pide que yo haga para que eso suceda. Porque Dios me va a mover el piso
cada vez que yo enfrento una batalla. Y yo creo que todos hemos tenido episodios en los que nos hemos dado por rendidos. Y no solo a nosotros nos pasa, le pasó a Job, que es una historia de extremo sufrimiento, ¿verdad? Y él lamentaba y cuestionaba la razón de su sufrimiento. O como Pedro, que negó 3 veces a Jesús y arrepentido y abatido, lloró amargamente y se retiró a un lugar solo, porque se sentía culpable, se sentía rendido, agobiado por lo que había hecho, cuando Jesús ya le había dicho, me vas a negar 3 veces. A todos nos ha pasado, porque la vida es una batalla constante. La Biblia dice, en esta vida tendréis aflicción, en este mundo tendréis aflicción, pero Cristo dijo, tranquilos, yo he vencido al mundo. Y entonces eso nos pasa al lugar de los vencedores. Eso nos pasa al lugar correcto. Porque si nosotros caminamos con Cristo, significa que nosotros somos más que vencedores. Porque Cristo está con nosotros. No quiere decir que no vamos a tener problemas, porque dice 7 veces se cae el justo, pero de todas ellas lo levanta el Señor. De todas ellas. No de una, no de 2, de todas ellas, porque Cristo ya venció al mundo. Dios no prometió un vuelo sin turbulencia, pero sí un aterrizaje seguro. Él está en control de lo que nos sucede. Así que hoy el título de la charla se llama Fe, Perseverancia y Obediencia como fundamento espiritual. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de no rendirse. Y vamos a estar en Segunda de Reyes 13, del versículo 14 al 19. Es una historia que probablemente muchos de nosotros no la hemos escuchado. Así que esto habla del rey Joás. Esta es la época de los reyes de Israel, el rey Joás. Y dice que Eliseo, el profeta de Dios, estaba enfermo de muerte. Y entonces sucede lo siguiente. Dice, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo, echándose sobre él, y lloró y exclamó, Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Aram. Tú vas a derrotar a los arameos en Afec, o Afec, no sé cómo se dice, hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió, toma las flechas. El rey las tomó, entonces Eliseo ordenó, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los arameos hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Muchas veces no es solo ir al lugar correcto, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes cuando Dios nos pide hacer algo. Y Joás estaba yendo al lugar correcto, estaba en una época de guerra, Israel está en una época de guerra, y el profeta, que es el hombre de Dios, está estirando el caite, como decimos, ¿verdad? Está a punto de morir, y él dice, antes de que se muera, que me diga cómo vamos a ganar, que me unja y que haga algo para que ganemos la batalla. Las intenciones de Joás eran muy claras, porque en ninguna parte del relato nos dice que estás bien, ¿verdad? ¿Qué hacemos por vos? No. Él quería saber cómo ganamos la guerra ahora, ¿verdad? Y lo que sucede es que los profetas eran muy importantes para los reyes.
porque Dios hablaba solo a través de esa persona. Por eso la importancia de ir a buscar a Eliseo. Las personas tenían reverencia al profeta porque era el mensajero de Dios. Y se les obedecía porque lo que decían venía de parte de Dios y se cumplía. Entonces lo que Eliseo dijera se iba a cumplir. Porque era prácticamente Dios hablando a través de su mensajero, del profeta. Pero las intenciones del corazón de Joás no eran las correctas, ¿verdad? Es como cuando queremos que Dios haga un milagro, pero no quiero seguir a Cristo. Más o menos, ¿verdad? Yo quiero que Él haga algo por mí, pero no estoy dispuesto a aprender más de Él, a seguirlo, a rendirme, a hacerlo mi Señor. Y yo me incluyo ahí porque muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar hablando de cómo desarrollar nuestra fe, perseverancia y obediencia como fundamento espiritual, porque cuando nosotros alimentamos nuestra fe, matamos de hambre nuestras dudas. Encontré eso y me fascinó. Cuando nosotros alimentamos nuestra fe, matamos de hambre nuestras dudas. Y es tal cual. Entre más nosotros nos acercamos a lo que la Biblia dice que es la fe, menos dudas va a haber en nuestro corazón. Así que yo quiero compartir 4 aspectos importantes de estos versículos. Y el primero de ellos es que la fe verdadera es la que está cimentada en Jesús. Porque la fe solo funciona cuando se acciona. La fe es como un bombillo, solo sirve si se activa la corriente. Si no, es simplemente un vidrio. Así es la fe. Jesús dijo, una luz no funciona si se pone debajo de una mesa. Era otra forma de decir lo mismo, ¿verdad? Nuestra fe funciona solo si la echamos a andar, si hacemos algo con esa medida de fe que Dios nos dio. Y lo que sucede es que las flechas en el en el Antiguo Testamento eran armas de guerra. El equivalente de esas flechas en nuestros días es la oración. Lo cual significa que nosotros tenemos que usar nuestra arma de guerra. Y la Biblia dice, oren en todo tiempo. Otra versión dice, oren sin cesar. O sea, oren sin parar. Y muchas veces paramos, ¿verdad? Pero dice el Salmo 37:5, dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. No confiemos en nosotros mismos nada más, no, confiemos en Dios. Entonces, si nosotros regresamos a los versículos que leímos de Joás, lo primero que nosotros tenemos que aprender es que la fe no es solo pedir. La fe comienza por poner mi expectativa, mi corazón, mis ojos en el lugar correcto, que se llama Jesús. Dice 2 de Reyes 13:16, dice lo que le dijo Eliseo. Empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo ordenó, dispara. Qué raro el versículo, ¿verdad? Abre la ventana que da hacia el oriente. ¿Sabe qué pasa? La ventana que da hacia el oriente es donde sale el sol. ¿Y qué es el sol? Luz. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la luz, dijo. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? En la luz, en Jesús. Porque en ese momento Joás estaba a punto de ir a una batalla que si nosotros lo ponemos en perspectiva, podríamos decir, es algo tenebroso, es algo oscuro, ¿verdad? Y el profeta le está diciendo, tus ojos tienen que estar allá, en el autor y consumador de la fe. Ahí ponemos nuestros ojos antes de pedir algo. Porque nuestra fe debe estar cimentada en Cristo. Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor de la fe. Yo tengo fe porque Él me dio una medida, entonces mis ojos los pongo en Jesús. Mi cimiento de lo que yo creo está en Él. Pase o no pase lo que yo le voy a pedir, si mis cimientos están en Cristo,
Lo que pase, yo voy a seguir ahí. Mis pies sobre la roca, dice la Biblia. Entonces aquí la importancia de nuestra fe es que yo voy a creer en Jesús, porque mi fe va a estar cimentada en Cristo, y la segunda cosa es en lo que Cristo hizo. En lo que Cristo hizo en la cruz, en el sacrificio que Él hizo en la cruz y lo que eso representa para mi vida. Él fue a la cruz para darme salvación. Cada uno de nosotros tenemos un pasaje a la eternidad que nos acredita como hijos salvos. Pero no solo eso. Cuando Cristo fue a la cruz, dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Que Él se hizo pobre para que nosotros pudiéramos tener acceso a las riquezas del reino de los cielos. Ahí está mi fe. Ahí están los cimientos de mi fe. Todo lo demás gira alrededor de eso. De que mis ojos están puestos en Jesús y en lo que Él hizo, en lo que Él representa para mí. Y la importancia de eso que Él hizo en la cruz es que no fue pasajero, no, Él dijo, consumado fue. Es decir, está hecho. No hay que volver a pagar por eso. Lo hizo Jesús, una vez y para siempre. Yo no tengo que andar viendo cómo le pago a Jesús, yo tengo que andar viendo cómo me acerco a Jesús, cómo me dejo amar por Él, cómo aprendo a amarlo más, cómo me acerco más a Cristo para aprender más de Él, para disfrutarlo más a Él. Pero muchos de nosotros queremos que Dios intervenga en nuestras batallas cuando ya estamos a media guerra, cuando ya estamos metidos en problemas, es decir, cuando ya tenemos el agua al cuello. Y yo creo que no debemos de llamarle prueba a una decisión que tomamos sin consultarle a Dios, porque eso se llama consecuencia. Y la fe verdadera está cimentada en Jesús. Y hay un atributo de Dios que lo describe perfectamente, que Él es Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Pero no es nuestro proveedor solo de cosas materiales, no, es que Él es el proveedor por excelencia, Él es el proveedor de todo, Él es el proveedor de paz, de consuelo, de amor, todo lo que necesitamos. Pero es que además de eso, Dios provee todo alrededor, orquesta todos los elementos que necesitamos para que esa batalla sea nuestra. Él se encarga de que la persona que tiene que abrir la puerta la abra en el momento preciso, en el día preciso, a la hora correcta, para que nosotros crucemos. Eso es Jehová Jireh. Porque dice la palabra que Él es suficiente, completo, todo. Todo lo encontramos en Él. No tenemos que andar buscando por otro lado quién nos complementa. No, Él es Jehová Jireh. Él provee todo lo que necesitamos. Entonces lo que pasa es que la fe sin obras es muerta, dice la Biblia, ¿verdad? Es inactiva, es emocional. Decir que tengo fe, decir que le creo a Cristo y no hacer lo que tengo que hacer, que me corresponde, es una fe inactiva, es una fe muerta porque no va a tener frutos. Entonces lo que sucede es que la fe requiere accionar, requiere moverse, requiere arriesgarse. Porque es inusual. Lo que nosotros estamos creyendo es lo sobrenatural. Es el acceso al reino de los cielos. Y eso no lo entiende el mundo. Porque no conocen a Cristo. Y la mayor discapacidad que puede tener un creyente es el miedo. Porque eso nos paraliza. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo quería estudiar para ingeniero en sistemas. Y mire, yo tenía amigos, ¿verdad? Que me decían, pero vos no tienes cara de ingeniero. Y yo decía, chica. O sea, hasta para estudiar algo hay que tener cara de. O sea, no sé qué cara le miraban a un ingeniero, pero yo no la tenía. O sea, ¿verdad? No sé de qué tenía cara, pero de ingeniero no tenía. Entonces, y me decían así, vos no pareces ingeniero.
Entonces uno empieza a darle vueltas a eso, ¿verdad? ¿Será que yo sí le llegaré a esa onda, ¿verdad? Porque lo van desmotivando a uno. Porque nos dejamos llevar muchas veces por las apariencias. Y lo que sucede es que cuando nosotros le ponemos atención a esos mensajes, muchas veces dejamos de actuar. Dejamos de ir hacia adelante por nuestro sueño, dejamos de movernos hacia adelante para luchar por aquello que queremos hacer, que queremos lograr, por el lugar a donde queremos llegar. Y la diferencia entre un héroe y un cobarde la encontré y me gustó. Y dice, lo que hace el héroe lo convierte en héroe, y lo que no hace el otro lo convierte en cobarde. Yo me vi en el espejo, ¿verdad? ¿Cuál de los dos? Y muchas veces he sido cobarde. Muchas veces he dejado de hacer cosas por lo que otros me dijeron. Muchas veces, no una sola vez. Y el Salmo 44:1 dice, el Señor adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Mire lo que hace el Señor. Ese salmo está diciendo, antes de que usted vaya a hacer algo, antes de que usted se vaya a meter en una bronca, venga conmigo. Yo le voy a enseñar lo que usted tiene que hacer. Yo le voy a enseñar a agarrar la flecha, a agarrar el arco, como Eliseo lo hizo con Joás. Así se dispara, papito. Así se tira, chito. Apunte con todo. Usted le va a dar. Dios hace eso con nosotros. Él es nuestro proveedor. Él nos enseña cómo hacerlo. Él es el que dice, móvete, quédate parado, adelante, decí cualquier cosa. Pero Él nos adiestra para eso. Él nos enseña cómo hacerlo. Yo quiero decirle en este punto que cuando nuestra fe está cimentada, hay cosas que de verdad suceden en nuestra cabeza que son incomprensibles, porque Dios es incomprensible. Dios es complejo, no es simple. Él es tan grande que nuestra mente no da la capacidad para que nosotros entendamos su grandeza. Por ejemplo, la hija de Jairo. Yo creo que todos hemos leído el milagro de la hija de Jairo. Jairo llega donde está Jesús y le dice, Señor, mi hija se está muriendo. ¿Puedes venir a mi casa? Y Jesús dice, sí, yo voy con vos, Jairo. Y empieza a caminar con Jairo, pero a medio camino sucede que encuentra a la mujer que tiene 12 años con flujo de sangre, ¿verdad? Y esa mujer empuja ahí, tira medio mundo y toca a Jesús. Y finalmente Jesús hace el milagro y la sana. Entonces Jesús se queda de alguna manera entretenido ahí, ¿verdad? Y después siguen caminando y vienen unas personas de la casa de Jairo y le dicen, Jairo, no sigas molestando más al maestro, porque ya está muerta. Y yo quiero que usted ponga eso en perspectiva. Porque Jairo no le dijo, ¿por qué te entretuviste con esa mujer? Hubieras llegado a tiempo. Si no hubieras invertido el tiempo en esa mujer, Señor, yo llegué antes. Yo te oré antes, yo te pedí antes. Y por desgastar ahí tu tiempo, se murió mi hija. Ahora ya no vas a llegar a tiempo. Jairo en ningún momento dijo eso. Y sin embargo las personas le dijeron, no molestes a Jesús. ¿Sabe qué hizo Jairo? Siguió a la par de Jesús. Él esperó a ver qué dice Jesús. Quizá paralizado, quizá decepcionado, no sé, pero él se quedó en el lugar correcto ahí, esperando a ver qué decía el maestro. Y ese es el momento en el que Jesús le dice, no tengas miedo, cree solamente. Esas fueron las palabras de Jesús. No tengas miedo, cree solamente. Y su hija ya estaba muerta. ¿Y sabe qué hizo Jairo? Creer y seguir caminando con Jesús, porque se fue hasta llegar a la casa donde estaba su hija muerta. Y antes de entrar se burlaron de Jesús.
Y fue cuando Jesús dijo, salgan todos, y después dijo, levántate. A la niña. Porque los ojos de Jairo estaban puestos en Jesús, no en lo que los demás estaban diciendo, no en lo que los demás estaban viendo. La fe estaba cimentada en Jesús, en creerle a Jesús, sin dudar, sin excusas, confiando en quién era Jesús, en sus promesas. Por eso dice, oren sin parar. No dice oren una vez, oren sin parar. Y si usted mira que no pase, siga orando y siga orando. Acábese todas las flechas que tiene en su aljaba, acábeselas, pero no deje de orar, porque si mi fe está apuntando a Jesús, yo voy a seguir haciendo lo que Él me dijo que yo hiciera, porque mis ojos están puestos en Él. Cuando mi fe está puesta y está cimentada en Jesús, nosotros hacemos lo que hizo la mujer con el flujo de sangre. Parecía que ese no era su momento. Y usted sabe que en el tiempo de Jesús, cuando una mujer tenía flujo de sangre, era considerada impura. Lo que significaba que tenía que vivir aparte y no podía convivir o hablar con ningún hombre porque lo volvía impuro. Pero ¿sabe qué dice la Biblia que hizo la mujer? Empujó a medio mundo para poder tocar a Jesús. Eso tenemos que hacer nosotros. Nuestra fe tiene que empujar hasta llegar a donde Él está. Nuestra fe tiene que seguir avanzando, creyendo, orando, llorando, arrodillándose, postrándose, lo que usted quiera, pero no debemos dejar de perseguir lo que Cristo dijo que hiciéramos. Porque nuestra fe tiene un fundamento y se llama Cristo. La fe verdadera no consiste en intentarlo, sino en perseverar confiando en Jesús, en permanecer creyéndole. Primera de Corintios 9:24 dice Pablo, ¿no saben que en una carrera todos corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. La vida es difícil. Encontraremos dificultades y 1000 razones para frustrarnos. Encontraremos enemigos también y deseos de rendirnos. Eso va a pasar, seguro, porque vivimos en un mundo caído. El camino va a estar lleno de obstáculos, de piedras, y las excusas van a abundar. Pero ¿sabe qué? Lo más fácil siempre va a ser rendirse. Por una sencilla razón, no requiere esfuerzo. Cuando usted y yo queremos rendirnos, simplemente tiramos la toalla y vámonos, estamos listos. Le echamos la culpa a medio mundo, lo que usted quiera, me pasó esto, no tuve esto, lo que sea, la vida me da golpes por todos lados, soy como el camarón salado, lo que sea. Hasta aquí llegué. Las excusas abundan, pero yo quiero decirle que en el tiempo del Antiguo Testamento había una palabra para describir derrotar al enemigo, y esa palabra esa no la van a poner ahí, Chetzi Bachetzi, así se llama, Chetzi Bachetzi, y esta expresión tiene un significado simbólico en la historia, dice, que implica la oportunidad de derrotar completamente a los enemigos si se aprovecha plenamente, pero que se perderá si no se actúa con fe y determinación. Exactamente lo que le pasó a Joás. Yo decía, ¿por qué tenía 5 flechas? Yo me hice la pregunta, ¿por qué tiene 5 flechas Joás en su aljaba? Aljaba es la bolsa donde las metían, ¿verdad? Y encontré que derrotar al enemigo o ir a la guerra contra un enemigo tenía varias etapas que describe la Biblia. Y una de ellas era que cuando yo iba a pelear contra el enemigo, tenía que hacer varias cosas para determinar que yo había ganado la guerra. Una era derrotar al ejército enemigo. 2, conquistar y ocupar el territorio enemigo.
La tercera es posesión de sus bienes. La cuarta es cautividad y esclavitud de todos los sobrevivientes. Y la última es destrucción de sus ídolos y lugares de culto. Y si usted va a leer la Biblia, eso era lo que pasaba cuando iban a la guerra con el enemigo, ¿verdad? Cuando Joás agarra las flechas y le dice a Eliseo, golpea al suelo, ¿cuántas usó? 3, ¿verdad? Lo que sucedió fue que proféticamente no derrotó completamente a su enemigo. Y eso fue lo que Eliseo le dijo. Cada golpe en el suelo de Joás significaba la derrota del enemigo. Y yo quiero decirle, por ejemplo, que en primera de Samuel 15 está descrito cuando Saúl es rechazado por Dios por algo similar, por no hacer y por no seguir las instrucciones que Dios le había dado para ir a derrotar a un enemigo. En otras palabras, él decidió quedarse con las mejores vacas, con parte del botín, y Dios le había dicho, destruye absolutamente todo, que no quede nada, porque todo está contaminado. Y por Saúl no obedecer lo que Dios le había mandado, fue rechazado por Dios como rey. Y me llamaba la atención porque nuevamente la batalla primeramente la perdemos en la mente. Joás no había iniciado la batalla y ya la había perdido. Ya el profeta le había dicho, vas a derrotarlos 3 veces nada más, lo cual significaba que iban a haber más veces, y el resto de las veces era él el que iba a ser derrotado. Eso pasa en nuestra mente, ¿verdad? Eliseo tampoco le dijo cuántas veces tenía que golpear el suelo. Entonces él tenía que golpearlo hasta que el profeta le dijera, puedes parar. Es igual con nuestras oraciones. Nosotros no debemos de parar de orar hasta que escuchemos que Dios nos dijo que no va a suceder. Y aún así, si lo que yo le estoy pidiendo está alineado con la voluntad de Dios, voy a seguir orando. Porque eso es fe. Porque fracasar y rendirse no es lo mismo. La diferencia es que los fracasos son necesarios para llegar al éxito. No debemos rendirnos cuando enfrentamos al fracaso. Debemos seguir adelante, debemos de levantarnos y de volver a intentarlo una y otra vez. Porque muchas veces los fracasos son los peldaños y los fundamentos para llevarnos más alto, más arriba. El profeta le dijo a Joás, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, los hubieras derrotado. La victoria hubiera sido tuya. Y yo solo me ponía a pensar, solo estuvo a 2 golpes más de obtener la victoria. Queríamos nosotros, si Dios nos dijera, estás a 2 oraciones de que recibas lo que le has pedido a Dios y de impactar no solo tu vida, sino las siguientes generaciones. Porque lo que nosotros estamos haciendo impacta a nuestros hijos y va a impactar a nuestros nietos. El tercer punto es que la fe verdadera desarrolla nuestra madurez espiritual. Y aquí quiero hablarle de una historia muy particular, que no hizo Joás, pero ella sí lo hizo. Es la fe de la mujer cananea. Y eso está en Mateo 15, del 21 al 28. Y dice lo siguiente. Dice, partiendo de ahí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando. Quiero detenerme un poquito porque la mujer era de Tiro, estaba en Tiro y Sidón. Eso significa que Jesús no estaba en Israel y que la mujer no era judía. Y eso es importante. Ya vamos a aprender por qué. Después dice,
salió a su encuentro una mujer cananea gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió ni una palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Lo primero que me llamó la atención fue que Jesús la ignoró. Dice que Jesús no dijo una palabra. Ni una palabra. Jesús no respondió ni una palabra. En otras palabras, Jesús nos estaba presentando como ese Dios amoroso, como ese Dios compasivo, y simplemente no respondió a lo que esa mujer estaba gritándole. Y eso me llamó la atención. Y por si fuera poco, los que seguían a Jesús, ¿verdad? Porque todos hacemos leña del árbol caído. Despídela, es que grita como loca. Yo no sé si yo hasta ahí hubiera llegado. O sea, si yo me pongo en el lugar de la mujer cananea, ¿y yo para qué voy a seguir a estos? Uno me ignora y los otros le piden que me eche porque grito mucho. Pero sin embargo, hay mucho que aprender en esto. Nuestra fe tiene que madurar. Ella vino al lugar correcto. Ella hizo la oración correcta. Ella vino con la persona correcta. Y sin embargo, Jesús la ignoró. No la ignoró cualquier persona, la ignoró Jesús. Al no responder ni una palabra, dice. Y yo me preguntaba cuántas veces yo me he sentido que Dios no me responde. ¿Cuántas veces me he sentido ignorado por Dios? ¿Cuántas veces le he orado y siento que mi oración no sale del cuarto, que pegó en el techo y rebotó? ¿Cuántas veces me ha pasado eso? ¿Y cuántas otras veces hasta ahí llegó mi fe y he desistido? El tamaño de mi fe ya se agotó, se acabó y dejé de orar, porque sentí que Dios me ignoró. Y entonces asumí que Dios me estaba diciendo que no. Pero lo que pasa es que muchas veces desistimos porque queremos que las cosas sean rápidas, sucedan rápidas. Entonces nosotros le definimos el tiempo a Jesús, nosotros le definimos el tiempo a Dios. Le oramos por algo y le decimos: si de aquí al viernes no pasa, Señor, es porque tú no querés. Si nadie me habla ahorita que salga a la calle y me da una palabra, entonces es que no es tu voluntad, ¿verdad? Entonces nos ponemos así como demasiado espirituales, ¿verdad? Y entonces si no pasa eso, Jesús no quiere, ¿verdad? Dios no quiere. Y entonces le estamos pidiendo a Dios, pero le estamos dando instrucciones a Dios. La perseverancia nos ayuda a desarrollar carácter y una fe persistente. Y miren lo que dice el versículo 25, dice lo que Jesús respondió: no fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. En otras palabras, esa mujer me está viniendo a pedir algo, me está viniendo a pedir un milagro, pero ella no es de Viña Oeste, no podemos orar por usted, usted es de Viña Heredia. Usted viene de la iglesia que está allá a la vuelta, entonces no podemos orar por usted porque usted no es de aquí. Algo parecido estaba diciendo Jesús, ¿cierto? Pero mire, detrás de cada palabra de Jesús hay una lección tan profunda para hacer madurar nuestro carácter que los discípulos todavía no la habían agarrado aquí. Tú no eres de Israel, no clasificas como oveja de Israel, en otras palabras, ¿verdad? Y la mujer era de Tiro y de Sidón. ¿Sabe cuál era esa región? Canaán. Era como que Jesús le estaba diciendo: tú eres cananea, ¿verdad? Sí. Ajá.
Esa era la tierra prometida. Ustedes eran los que estaban ahí antes de que el pueblo de Israel entrara. Yo no sé si usted lo ve, pero eso era lo que estaba pasando. Este es un ejemplo de que Jesús no vino solo por judíos, no vino solo por estos ni por los otros. Jesús murió por todos, por todo aquel que deposita y que cree en eso que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces sentimos que Dios no nos está respondiendo? Pero la fe de ella resiste y persiste ante un no de Jesús. Porque hasta aquí Jesús la ignoró primero y después le dijo, no, usted no es de esta casa, en otras palabras. Pero la mujer le respondió a Jesús y dice que se acercó y se arrodilló. Se acercó y arrodillándose delante de él, suplicó, Señor, ayúdame. Después de todo lo que le habían dicho, después de que la quisieron despedir porque gritaba mucho, ella se postró delante del maestro. Y le dice, Señor, ayúdame. Ella decidió no escuchar a los discípulos. Ella no fue a Jesús emocionalmente, como muchas veces vamos nosotros. Porque muchas veces nuestra fe es emocional, no es una fe verdadera. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que ella sabía quién era Jesús. Ella sabía a dónde había llegado. Ella sabía quién era el maestro. Y eso no la movía de ahí. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho de eso. El versículo 26 dice, Él respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Yo muchas veces he sido sensible. O sea, a mí me dice algo así y agarro la silla y al que no quiere orar por mí, agarro la silla y ora por mí. Recibe. Uno de los dos recibe, pero recibe. Muchas veces leemos, ¿verdad?, muy rápido los versículos, pero Jesús primero la ignoró, después le dijo que ella no debería estar ahí porque ella no era oveja de Israel, y después la está comparando con un perro. Mire, en el tiempo de Jesús no es como ahora que los perros duermen en la cama con uno. O sea, uno les da de comer en la boquita, les pone ropita, ¿verdad? Y empiezan en el patio como los nuestros y después terminan en la cama, o sea, y cuando uno siente ellos están atravesados y uno está en una orillita así, ya le quitaron hasta la cama. Eso pasa hoy, pero en el tiempo de Jesús, decirle a una persona este adjetivo era una de las mayores ofensas. Y Jesús le estaba diciendo, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros. En otras palabras, el pan se sirve adentro de la casa, no afuera. Yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que a los perros? ¿Qué es esa descripción? O sea, llamar perro a alguien era demasiado ofensivo en la cultura de Jesús. Y yo hasta aquí hubiera llegado. O sea, mi fe hasta aquí me hubiera llegado, ¿ah? Porque aquí yo me hubiera enojado. O sea, yo me conozco, digo, hasta aquí yo me hubiera molestado demasiado. Claro, porque mi orgullo no me hubiera dejado seguir adelante, ¿verdad? Yo no hubiera hecho lo que ella hizo de postrarme, de arrodillarme. Y después de eso de llorar y decir, no, Señor, yo de aquí no me voy a mover hasta que me digas que mi hija está sana. ¿Qué mueve nuestra fe? ¿Qué impulsa nuestra fe? ¿En qué está cimentada nuestra fe? ¿Hasta dónde llega mi fe? ¿Qué tanto músculo ha desarrollado mi fe para que las ofensas puedan menos que lo que yo creo?
yo hubiera desistido. Yo me hubiera ido corriendo, llorando, enojado, no sé cuánto tiempo hubiera pasado lastimado por eso. Pero ella sigue firme, con algo que se le podría llamar una fe inquebrantable. Pero ¿sabe qué? Yo creo que era como que Jesús le hubiera preguntado, ¿qué tanto estás dispuesta a hacer por tu milagro? ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a hacer por el milagro que le estamos pidiendo a Cristo? ¿Qué tantas oraciones estoy dispuestas a seguir haciendo? ¿Cuántas veces estoy dispuesto a arrodillarme por mi hijo, por mi esposa, por el trabajo que quiero, por el sueño que puse en las manos de Dios? ¿Cuántas veces estoy dispuesto a hacerlo? Si me caigo, ¿será que le voy a orar a Dios para que me levante, para seguir, persistir, hasta que mi carácter madure, hasta que mi fundamento esté firme en Cristo? Jesús estaba probando la madurez espiritual, no de la mujer, del resto que estaban viendo lo que Jesús iba a hacer. Porque la mujer, el versículo 27 dice, sí, Señor. Mire la respuesta, cada vez que ella se dirigía a Jesús, quiero que le ponga atención, ella lo trataba de una manera de sometimiento, de rendición. Sí, Señor. Mire cómo respondió ella después de que le dijo que parecía perro. Sí, Señor. Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Y yo quiero decirle algo. ¿Sabe qué le estaba diciendo a la mujer? Una migaja tuya, una migaja de tu reino es suficiente, Señor, para que mi hija sane. No quiero ensalada, no quiero la porción entera, no quiero el pan entero. Una migaja es suficiente porque el reino de los cielos es más poderoso que todo lo que pueda haber aquí. Una palabra tuya, Jesús, y mi hija será sana. Esa era la fe de la mujer cananea. ¿Cuántos de nosotros creemos de esa manera? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra fe de ese tamaño? Grande. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a persistir a recibir las migajas del reino? Jesús lo comparó con Juan también y dijo, Juan es el más grande de los profetas, pero en el reino de los cielos no se compara y todos son mucho más grandes que lo que es Juan. Una migaja, una palabra es suficiente de Dios para que las cosas sucedan. Pero yo quiero regresar a qué movió a esa mujer a fe. Y mire, la traducción muchas veces de la Biblia no nos ayuda mucho, pero ella empezó refiriéndose a Jesús y diciéndole, Adonai, hijo de David. ¿Sabe qué significa eso? Esa mujer, a pesar de ser cananea, los cananeos eran idólatras, ellos tenían muchos dioses, y sin embargo ella vino a Jesús, que era judío, y los judíos sí tenían un solo Dios, ¿verdad? Y entonces ella se refiere a Jesús como hijo de David. Y yo quiero llevarlo al pasaje porque este es el relato de una profecía mesiánica. Y entonces eso está en Isaías 11, donde se describe al Mesías, el que habría de venir. Chorrocientos años antes, Isaías dijo lo siguiente: del trono de Isaí, es decir, el papá de David, brotará un retoño, o sea, un hijo. Un renuevo nacerá de sus raíces, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y después describe lo siguiente: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor.
Cuando ella le dijo Jesús, hijo de David, le estaba diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el que habría de venir, el único que puede perdonar pecados, el único que puede sanar enfermos, el único que le puede devolver la vista a los ciegos, el que pueda liberar cautivos. Eso le estaba diciendo la mujer a Jesús desde la primera vez. Y en las otras la traducción dice Señor, pero esa palabra en el original es Adonai. ¿Sabe qué es Adonai? Adonai significa Señor. Es decir, yo me postro delante de ti porque tú eres mi Señor. Yo me rindo delante de ti porque tú eres mi Señor. Y ella le respondía eso a Jesús. Cada vez que Jesús le decía algo, ella le decía, sí, Adonai. Yo hago lo que tú quieras. No importa si no me lo das, pero tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Y muchas veces, iglesia, lo que le pedimos a Dios se vuelve más grande que lo que Él es para nosotros. Muchas veces mi necesidad es más grande que lo que Jesús representa para mí. Y eso no puede pasar, porque Él es más grande que todo. Él es el primero. Él es mi Señor. Y la mujer cananea le estaba diciendo, tú eres mi Señor. Tú eres mi Adonai. Tú eres mi Dios. Yo de aquí no me voy hasta que me des una migaja de tu reino. Porque tu reino es tan poderoso que yo no necesito una porción completa. Una migaja, Señor, es suficiente para que mi hija sea sana. Y Jesús le dice, ese mismo momento quedó sana su hija. Debemos de tener una fe que persiste, que insiste. No nos tenemos que dar por vencido. Tenemos que acabarnos las flechas que cargamos en la aljaba. Pero después de que Jesús le hizo el milagro, yo quiero que usted se imagine lo siguiente. Jesús le dice, está sana tu hija y está en este lugar. Y la Biblia dice que quedó sana desde ese momento. ¿Será que nosotros tenemos la fe para que al escuchar eso nos vayamos de este lugar confiados? Caminamos hasta nuestro carro, a la moto, a lo que sea, y nos vamos a la casa confiados en que al llegar allá nuestra hija está sana. Eso es fe. Jesús lo dijo y Jesús no va a fallar. Su palabra no pasará, dice. Cualquier otra cosa pasará, pero su palabra no pasará. Y nosotros debemos de estar confiados en que si Él lo dijo, Él lo cumple. Y el último punto es que la fe verdadera demuestra que Jesús es mi Señor a través de mi obediencia. No podemos y no hay cristianos ni seguidores de Cristo si no somos obedientes. Es así de simple. Y aquí lo que yo le quiero decir es que Dios siempre lo va a hacer de forma inusual. Siempre. Usted ve la historia de la mujer cananea y uno dice, yo no hubiera resistido eso, y menos que me hubieran comparado como un perro. Pero cuando usted la lea completa, usted dice, yo se hubiera aguantado, yo se hubiera desistido, porque usted sabe cuál es el final. Pero si usted y yo no lo sabemos, yo no sé si mi fe hubiera sido persistente, si mi fe hubiera seguido diciéndole, Jesús, yo quiero que hagas el milagro, Jesús, yo oro por mi hija, yo oro por cualquier cosa. Y es que Dios usa lo que no tiene sentido para darle a mi fe sentido. Se lo voy a repetir. Dios usa lo que no tiene sentido para darle a mi fe sentido. Como cuando dice, impongan manos sobre los enfermos y serán sanos. Y uno dice, ¿cómo así, verdad? Y serán sanos. Es así de inusual, es así de incomprensible. Pero ese es el reino de los cielos.
Y eso era lo que hacía el profeta Eliseo cuando le dijo: golpea el suelo, sigue orando, sigue clamando, sigue creyendo, porque Dios lo va a hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir golpeando, a acabarnos las flechas que tenemos? Porque déjenme decirle una cosa, parecía ridículo agarrar una flecha y somatarla con el piso. Porque la flecha fue hecha para lanzarse hacia un objetivo. Pero eso es un símbolo de confianza, porque de todas las armas que podían usar los ejércitos, la flecha es la única que se dispara, se suelta y se lanza. Así es mi oración. Nosotros oramos y creemos que nuestra oración atraviesa los cielos y llega hasta donde está nuestro Dios. Y la confianza que tenemos es que Él nos escuchó y que Él responde. Y muchas veces lo que va a pasar es de que golpeo una vez y ¿sabe qué? No pasa nada. Y entonces golpeo la segunda vez y no pasa nada. Y parece absurdo. Pero eso era lo que Eliseo le estaba pidiendo. Y golpea 3 veces y no pasa nada. Muchas veces oramos y no pasa nada. Muchas veces clamamos y no pasa nada. Muchas veces nos arrodillamos, nos postramos y la cosa empeora. No mejora. No solo no responde, se pone más oscuro. Por eso Eliseo comenzó diciéndole: abre la ventana y que tus ojos apunten hacia el oriente, donde está Jesús. Que como la mujer cananea, nuestros ojos estén puestos en Jesús, no en los discípulos, no en lo que los demás decían, no en lo que los demás están viendo, porque yo me imagino la vergüenza que pudo haber sentido que Jesús le respondiera eso delante de todos los que estaban ahí. Pero su fe era inquebrantable, su fe era persistente. Hasta obtener y hacer lo que Jesús le dijo. Pero si Dios es mi Señor, yo le obedezco. Es así de simple. Cuando nosotros amamos a Jesús, le obedecemos, aunque no nos guste. Nosotros le obedecemos a Cristo, aunque no entendamos, porque sabemos que sus planes son mejores que los nuestros, que lo que yo no entiendo, Él sí lo entiende, que lo que mis ojos ven es limitado, pero lo que Él ve es ilimitado, que Él tiene el control del hoy, pero también del mañana, y yo apenas puedo controlar lo que pasa en este momento en mi vida. La importancia de ser obediente es que le dice a Dios que estamos confiando en Él. Que damos un pasito a la vez, en fe. Que lanzamos una oración a la vez, en fe. Y le creemos que nos estamos acercando al trono de la gracia, que nos estamos acercando a lo que Él ha prometido. Que no nos gane el ego, que no nos gane el orgullo. Tenemos que avanzar en fe, tenemos que avanzar creyendo que Dios está fortaleciendo mi fe, que Dios está fortaleciendo mi corazón, que Dios me está haciendo más maduro, que después de lo que estoy pasando, mi fe llegará a otro nivel, que mi fe será como la de la mujer cananea, una fe más grande, y para que sea más grande vendría otra prueba más grande, pero Cristo es mayor que cualquier prueba que pueda venir para nosotros. Pongámonos de pie. La Biblia comenzó describiendo algo tan importante acerca de la obediencia y está en Deuteronomio 28. Y muchas veces lo que menos queremos hacer es hacer la voluntad de Dios. Otras veces no queremos hacer lo que Él nos manda hacer.
Pero mire, yo quiero terminar la charla diciéndole lo que la Biblia describe como las bendiciones de la obediencia, y eso está en Deuteronomio 28, del 1 al 8. Y puede leerle todo el capítulo, que todo sigue hablando de eso, pero dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los territorios de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu bandeja de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 caminos. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Dios nunca te va a dar una explicación de por qué te ha dicho no, porque no está obligado a dártela. Pero sí muchas veces nos pide que hagamos algo. Y nosotros sabemos que muchas veces no hemos hecho lo que Él nos ha pedido. Pero cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros le creemos, cuando nos aferramos a quién es Él y hacemos aquello que Él nos pidió hacer, somos bienaventurados, somos dichosos, porque su palabra se va a cumplir. Y simplemente tenemos que ser obedientes y hacer aquello que Dios nos manda hacer. Quizá lo que le hemos estado pidiendo a Dios, tal vez Dios nos pidió perdona y va a venir y no hemos perdonado. Tal vez Dios nos pidió movernos y no nos hemos movido y por eso no ha llegado. Tal vez nos hacen falta un par de golpes para ver la mano de Dios en nuestra vida y dejamos de golpear el suelo. Dios siempre nos va a pedir algo inusual, algo que no es común, como cuando el profeta le dijo a Naamán: sumérgete 7 veces y vas a quedar limpio. Y el consejo que le dieron a Naamán fue: no preguntes, Naamán, sumérgete todas las veces que el profeta te dijo. Y Naamán se sumergió una vez y no quedó limpio, ¿verdad? Se sumergió 2 veces y no quedó limpio. Quedó limpio hasta que salió la 7ª vez, por obediencia. Si hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, Dios va a obrar en nuestra vida. Vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida, porque como dice Deuteronomio, benditos somos en las manos de Dios. Bendito en el camino, bendito en todo lo que hacemos. Cuando nosotros obedecemos a Cristo y hacemos lo que Él nos manda hacer luz y sal donde quiera que actuemos, donde quiera que trabajemos, donde quiera que interactuemos con las personas. Cuando le demostremos a las personas a nuestro alrededor que nosotros somos capaces de amarlos a pesar de cómo son, estaremos mostrándoles que Cristo está dentro de nosotros. Ahí estaremos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y ahí Él se va a encargar de bendecirnos. Él se va a encargar de abrir puertas. Él se va a encargar de responder nuestras oraciones. Pero nuestra fe tiene que estar cimentada en Jesús. ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe de Viña Oeste? ¿Dónde están los que le creemos como Elías? ¿Dónde están los que le creemos como Ana? ¿Dónde están los Danieles? ¿De qué tamaño es mi fe? Yo solo me preguntaba eso: ¿de qué tamaño es mi fe? ¿Es pequeña? ¿Es mediana? ¿Es grande? ¿De qué tamaño es tu fe? No de qué tamaño es el milagro que le estamos pidiendo, de qué tamaño es mi fe, qué tanto
tanto le creo a Cristo? ¿Qué tanto le creo a Dios? Si tú crees que ya te diste por vencido, si tú crees que dejaste de usar las flechas que Dios te puso en tu aljaba, queremos orar por ti. Si tú crees que todo lo dejas a medias y luego te das por vencido, queremos orar por ti. Si tú dices, yo creo que mi fe necesita mejorar, yo creo que mi fe necesita ser más grande, queremos orar por ti. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú nos has hablado. Te damos gracias, Señor, por sembrar esa semilla en nuestro corazón. Te damos la gloria, Jesús. Bendito sea, Señor. Nos ponemos en tus manos. Si alguien necesita oración, puede pasar al frente o puede levantar su mano ahí donde está. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias, Espíritu Santo. Ministranos. Ven a este lugar. Ven a este lugar, Señor. Aquí está nuestro corazón. Gracias.